Bueno, la reforma penal de 2008 se instituye bajo principios muy importantes: la publicidad, la oralidad, la inmediación, concentración. Es el cambio del sistema inquisitorio al acusatorio adversarial, es decir, del sistema escrito a los famosos juicios orales. Esto se crea la declaratoria de entrada en vigor, está en el segundo transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, que no podría exceder del 18 de junio del 2016 en todas las entidades federativas, motivo por el cual todas las entidades federativas del país actualmente ejerce el sistema acusatorio adversarial. Bueno, el sistema penal acusatorio contempla un conglomerado vasto de derechos humanos para la víctima y para el imputado, que están en el artículo 20 constitucional. Estos beneficios o estos derechos humanos a favor de la víctima es que pueda acceder a mecanismos eficaces de justicia y buscar que el delito no quede impune, o siendo el más importante, la búsqueda de la verdad, la justicia. Y para el caso del imputado se crea el principio de presunción de inocencia en su doble aspecto: estándar de prueba y regla de trato procesal, es decir, toda persona acusada es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Son principios que pueden ser armonizados a través de juicios públicos donde tenga una participación activa de la sociedad y donde el juez esté constantemente a la vista del ojo público para saber qué hace y que pues los delitos puedan ser perseguidos realmente por el Ministerio Público, que cada una de las partes cumplan con su rol: el asesor jurídico, la defensa, el juez, el Ministerio Público. Y esto va a darse a través de la participación de la sociedad en los juicios. Debe equipararse más al sistema americano, donde se privilegia más la lógica, el sentido común, no tanto los formalismos abstractos, y donde también la sociedad tiene participación en los jurados. Esto evidentemente va a buscar que no toda la decisión judicial quede en un juez que muchas veces actúa de forma arbitraria e ilegal, y al darse la participación a la sociedad no se va a menoscabar las cuestiones técnicas que se deben de buscar en un juicio, debido a que muchas veces el legislador olvida toda técnica jurídica al crear la norma jurídica, y esto hace que se creen muchos vicios, lagunas o rendijas por medio de las cuales las partes puedan salirse y no se busque la justicia. Bueno, actualmente considero que el legislador todo lo quiere arreglar con prisión preventiva oficiosa. Yo no creo que mediante un catálogo de delitos que determinen la gravedad de un delito se pueda acceder a mecanismos más eficaces de justicia. Creo que la prisión preventiva oficiosa y a petición de parte no debe de existir. Yo estoy a favor de una prisión preventiva a secas para cualquier tipo de delito, que de verdad exista pues acreditado al cuerpo del delito la probable responsabilidad. Un catálogo de delitos actualmente en el artículo 19 constitucional que dicen cuáles son graves, por el contrario los demás no son graves. Y el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que cualquier persona que ha cometido un delito o que se presume que ha cometido un delito puede acceder a su inmediata libertad para el caso de que el Ministerio Público no ejerce prisión preventiva oficiosa o que la persona víctima no se querelle durante el término de 12 horas. Por esas razones que la sociedad tiene una apreciación equivocada de que el sistema de corte adversarial no sirve, puesto que a veces se comete el delito desde el parte informativo, existe flagrancia, hay datos de prueba en la cadena de custodia y sin embargo por este artículo la gente queda en libertad. Robo, delitos de despojo, de lesiones, y eso hace evidentemente que la gente mine su creencia en el sistema judicial. Creo que toda persona que entre en estos supuestos debería de inmediatamente ser
llevado ante un juez de control para que determine su medida cautelar. Sin embargo, en la práctica no pasa así. Y por el contrario, la prisión preventiva oficiosa es obsequiada por el simple señalamiento. Nos ha pasado por la experiencia práctica que muchas veces con un solo señalamiento de que tenía un arma, es delito cometido con medio violento como armas explosivos, y no obstante que es de competencia federal, hay muchas personas que se encuentran actualmente en prisión preventiva oficiosa juzgadas por el fuero común. Eso no debe de pasar. Yo pienso que la prisión preventiva como medida cautelar debe de pasar para la persona que realmente pues se incumple o se encuadra más bien en esas hipótesis de riesgo para el imputado, de riesgo para la víctima, de riesgo para los testigos, de un temor fundado de que se sustraiga de la acción de la justicia. Y también nos ha pasado muchas veces que la unidad de medidas cautelares pues no hace el trabajo correctamente. El Código Nacional actualmente deposita en estas unidades especializadas en investigar qué medida cautelar es ad hoc toda la facultad para determinar si es de prisión preventiva oficiosa, y considero que esto no debe ocurrir. Para eso se deben de agotar que los procedimientos sean más científicos, sean técnicos, debe de haber pruebas periciales al efecto, se debe de cumplir realmente con los protocolos que actualmente no están homologados, de cadena de custodia, del primer interviniente con facultad de seguridad pública. No es suficiente con que el estigma legal de que porque una persona se presume que ha cometido un delito de los del 19 constitucional se le dé prisión preventiva oficiosa. Creo que esa es una mentira legal que no debe de ocurrir en el sistema jurídico de corte adversarial. Actualmente hay muchos asuntos de personas que no deberían, el Ministerio Público también es otro factor, no ganan bien, sabemos que los salarios son muy bajos, que los policías también pues no ganan también lo correcto, y esa profesionalización de la cual se jacta el sistema político realmente eso es nula, debido a que hay una distancia muy grande de que el policía realmente sea considerado, como en Estados Unidos, un profesional, y que el Ministerio Público pues se le pague correctamente y se le dé una protección amplia para el caso de que ejercite prisión preventiva oficiosa contra personas que ostentan poder económico, poder político. El Ministerio Público muchas veces ejerce prisión preventiva oficiosa a personas con recursos económicos bajos cuando es competencia federal, y al contrario, por el temor pues de que puedan atentar contra su vida. Bueno, el estigma legal, ya la Corte se ha pronunciado del tema. El estigma legal dice que la forma nunca puede estar por encima del fondo. Creo que la transición del sistema inquisitorio al de corte adversarial fue precisamente que se evitara la mentira legal, es decir, que a través de un formalismo abstracto o absurdo fuera una persona condenada a prisión. Por eso se crea el principio de duda razonable. Ninguna persona se le debe dar una sentencia condenatoria si no se cumple o si no satisface el requisito de que debe ser condenado más allá de toda duda razonable. Entonces el estigma legal se crea cuando en la ley hay ciertas circunstancias que favorecen o por el contrario no favorecen a una persona y que van a detrimentar o que van a afectar la lógica o el sentido común de los juicios. Tal es el caso, por ejemplo, el caso de Duarte, o el caso de muchos políticos que puede el abogado irse por alguna laguna o algún vicio legal que tiene la norma jurídica, y entonces pues realmente no se cumple con el fin último de la reforma penal, que es el esclarecimiento de la verdad y de la justicia. Creo que ese estigma legal le hace mucho daño al sistema de corte adversarial, y por eso insisto que los jueces deben privilegiar más la lógica y el sentido común y no los formalismos abstractos. Pues hay muchísimas, una de ellas pues es la prisión preventiva oficiosa y otra petición de parte. Ya como lo he dicho, esto es la postura de que no debe de existir un catálogo de delitos.
Hay personas que merecen estar en la cárcel y hay otras personas que por el contrario no está acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad. Para el caso de prisión preventiva oficiosa pienso que sí debería estar acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad. Hoy en día, la ley dice en el artículo 19 constitucional, redujo cuerpo del delito a hecho delictivo y probable responsabilidad a posible participación. Esto es una diferencia enorme si se considera que el hecho delictivo se queda en un plano fáctico y el cuerpo del delito se queda en un plano normativo y técnico. Entonces, por el simple hecho de que exista la duda razonable, el indicio, la conclusión lógica de que una persona ha cometido pues un acto, una ejecución de un hecho que tenga la apariencia de delito, con eso es suficiente para tener por acreditado uno de los extremos del 19 constitucional. Por el contrario, más bien en el mismo sentido, dice posible participación, ya no es probable responsabilidad. Probable responsabilidad es el nexo causal entre el cuerpo del delito y el agente que lo cometió o el sujeto activo. Entonces, para el caso del sistema inquisitorio, para ejercitar acción penal, el Ministerio Público tenía que tener acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad. Hoy en día el estándar es muy bajo, se redujo a hecho delictivo y posible participación. Cuando digo posible participación, me refiero a que el legislador se le ocurrió que en un plano de lo posible pudiera estar justificado que una persona haya ejecutado un delito. Si consideramos esas dos bases que acabo de mencionar, de hecho delictivo y posible participación, esos dos elementos son suficientes para que una persona se le dé prisión preventiva oficiosa. Por el contrario, yo considero que si van a ser juzgados por prisión preventiva oficiosa, se cambie a cuerpo del delito y probable responsabilidad, ya que la libertad es un derecho humano de los más importantes que no puede ser menoscabado o detrimentado por ese estigma legal precisamente que estoy refiriendo, que al legislador se le ocurre fuera de toda técnica jurídica. Recordar que el legislador pues no son abogados, en su mayoría tienen un cuerpo de personas que les pueden orientar, instruir, dar una apreciación técnica. Sin embargo, qué mejor que el litigante que está inmiscuido, inmerso dentro de esta práctica científica del derecho. Hay muchos vacíos todavía en los juicios orales. Me he llevado también la experiencia de, por ejemplo, la introducción de un documento a juicio oral. Son muchas formalidades cuando realmente tendría que ser juicios más efectivos, más sencillos, más prácticos, en los que no haya tantos formalismos, tantas reglas, sino que el juez realmente pudiera apreciar a través de sus sentidos a los testigos. Muchas veces el juez está escribiendo y no puede ver la cara, la impresión, la actitud del testigo, debido a que tiene que hacer sus anotaciones escritas, y pues eso afecta también la debida impartición de justicia. Creo que el sistema de justicia si se está tomando un sistema de common law o un sistema inglés, si se va a copiar, deberían de copiarse también todos los principios de forma sistémica, de forma hermenéutica, de manera integral. Y esto partiendo de que pues el juez en el sistema americano sí dirige el debate, sí dirige la discusión, y muchas veces en el sistema acusatorio adversarial de México el juez abusa de esas funciones del 66 del Código Nacional de Procedimientos Penales y no deja hablar a los litigantes, restringe mucho la discusión, la contradicción, el debate. Y por el contrario, cuando dicta una determinación, una sentencia el tribunal de enjuiciamiento, como ya lo he repetido, pues se la pasan escribiendo y benefician más a la norma técnica, a la figura jurídica, sin ver que hay muchas cosas que están subyúdice a la lógica y al sentido común. En Estados Unidos existe el beneficio de que pues, las personas pueden entablar un diálogo directo con los jueces, pueden decir la verdad y muchas veces se les reduce la pena. Me ha tocado ver que incluso se echan la culpa para tener una pena menor, puesto que el abogado no quiere entrar a juicio oral. Creo que
eso se debe evitar en la medida de que los abogados pues estemos más metidos en la lectura, en la pasión por la justicia, por el derecho. Se va a evitar que en los juzgados se reparta dinero, y eso en aras de elevar de forma mayor la administración de justicia. Hay muchos vacíos, pudiera hablar de muchos vacíos, pero concretamente lo que pasa en el sistema mexicano, sistema penal mexicano, actualmente también, es que aun cuando el Código Nacional en el segundo transitorio refiere que la entrada en vigor sería progresiva y que no excedería del 18 de junio del 2016, en muchos estados están en pañales prácticamente. Hay audiencias de omisiones del Ministerio Público y deberían de ser rápidas, puesto que el Ministerio Público a veces tarda muchísimo tiempo. Está en peligro la prescripción de la acción penal, está en peligro la seguridad de la víctima cuando se piden medidas de protección. Sin embargo, insisto, el juez de control privilegia más la forma y por requisitos de forma absurdos no le da trámite a esas audiencias de omisiones. Hay muchas cuestiones que deben de irse corrigiendo, y creo que se van a ir corrigiendo hasta que el juicio de corte adversarial, el juicio oral, mute realmente a un sistema oral más parecido al sistema americano, donde la gente pues puede ir con mayor facilidad a un juez de control. Hoy en día es una agonía llegar a audiencia inicial, debido a que el Ministerio Público, de forma discrecional, con los criterios del 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, decreta sobreseimientos, no ejerce acción penal, y si eso le añade que se le añade que muchas veces el juez de control, cuando se lleva a audiencia de omisiones, no entra al fondo, pues es un peregrinar larguísimo para la víctima. Insisto, mi postura en cuanto a eso es que se evite el estigma legal. Como litigantes nos ha tocado precisamente esa transición del sistema escrito al sistema oral. No podría definir actualmente que existe un sistema completamente oral. Creo que es más bien un sistema híbrido, y que los jueces siguen arrastrando mañas o siguen arrastrando muchos estigmas legales del sistema anterior, donde se privilegia más la forma. Y nos ha tocado ver en otras entidades federativas, no solamente en Tlaxcala, cómo ha sido la forma de manejar el sistema. Aun cuando en ciudades como Mexicali, como Chihuahua, Ciudad de México, entraron en vigor antes el Código Nacional de Procedimientos Penales, la parte adjetiva, creo que no está subyúdice al tiempo que se maneje este sistema, porque pudiera seguir pues repitiéndose los mismos errores y defectos en el sistema judicial. Yo creo que está subyúdice a que pues los abogados realmente no demos dinero en los juzgados, y que a través de esos juicios realmente públicos podamos exhibir tanto la función del Ministerio Público como la función de los jueces de control y la función de los tribunales de enjuiciamiento en juicios verdaderamente públicos, donde la sociedad pueda ver lo que hacen los jueces y lo que hace el tribunal de enjuiciamiento, y que no quede una determinación arbitraria y ilegal. Hoy en día, por poner un ejemplo, nos llevamos el mal sabor de boca de un juez penal federal de Tlaxcala, que le dice a uno de nuestros representados en una audiencia de omisiones del Ministerio Público y de archivo temporal que no es víctima, cuando esa ni siquiera es la etapa para juzgar eso. La Ley General de Víctimas tiene principios como máxima protección, que se presuma siempre el carácter de víctima, etcétera. Y en esa parte del procedimiento penal, el decirle a nuestro representado que no era víctima es análogo a una sentencia que absuelve al imputado cuando todavía no se dilucida un procedimiento. Es análogo a una sentencia de impunidad que le pone fin al procedimiento y que al Ministerio Público le ordena ya no investigar. Entonces, pues mi conclusión del tema es que realmente exista una participación activa de la sociedad en los procedimientos penales,
y que se puede evidenciar y hacer pública la participación de los jueces y de los tribunales de enjuiciamiento.